¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre la ley de atracción es apenas una sombra, una versión diluida de algo infinitamente más profundo y peligroso? Durante años, libros como El Secreto han prometido cambiar vidas con afirmaciones positivas, tableros de visión y pensamientos optimistas. Pero ¿qué pasaría si esa versión fuera apenas la superficie de un conocimiento milenario que no se diseñó para atraer coches nuevos, mansiones ni parejas ideales, sino para alterar la estructura misma de la realidad y la conciencia? La verdadera ley de atracción no nació en la televisión ni en los estantes de autoayuda. Sus raíces están ocultas en los misterios del hermetismo, en los símbolos cifrados de la Cábala y en los textos prohibidos del Corpus Hermeticum. Lo que nos enseñaron es apenas un eco de enseñanzas antiguas que hablaban no solo de atraer, sino de transformarse, de vibrar en una frecuencia tan elevada que el universo ya no responde a nuestros deseos, sino que nosotros mismos nos convertimos en canal de la voluntad divina. En este vídeo vamos a desenterrar esos secretos olvidados. Vamos a comparar la versión comercial de la ley de atracción con sus verdaderas raíces filosóficas, espirituales y simbólicas. Vamos a desmontar la visión simplificada que reduce el universo a una especie de cajero cósmico y revelaremos las leyes universales que realmente rigen ese poder y por qué usarlo sin conciencia puede traer más caos que bendición. Prepárate para ver con otros ojos una de las ideas más populares de la espiritualidad moderna, porque al final de este vídeo entenderás por qué atraer no es cuestión de desear, sino de merecer, de vibrar, de comprender y sobre todo, de despertar. Antes de comenzar, recuerda darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones si te interesan estos temas profundos y transformadores. Y mientras lo ves, anímate a dejar en los comentarios una pregunta. ¿Alguna vez usaste la ley de atracción y obtuviste lo que pediste, solo para descubrir que no era lo que realmente necesitabas? Para comprender el verdadero poder de la ley de atracción, primero debemos ir hacia atrás, mucho más atrás de cualquier documental motivacional, más allá incluso del movimiento del nuevo pensamiento del siglo XIX. Tenemos que remontarnos a una época en la que el conocimiento no se enseñaba abiertamente, sino que se codificaba en símbolos, se susurraba entre líneas de papiros sagrados y se transmitía únicamente a quienes habían sido considerados dignos. Esta ley, como muchas de las enseñanzas que hoy circulan bajo la etiqueta de espiritualidad moderna, no nació en un libro de autoayuda, sino en las cámaras silenciosas de Egipto, en los textos atribuidos a Hermes Trismegisto y en las complejas estructuras metafísicas de la Cábala hebrea. Hermes Trismegisto, una figura misteriosa, mezcla de dios y sabio, vinculado al Tot egipcio y al Mercurio romano, es el supuesto autor del Corpus Hermeticum, un conjunto de escritos que exploran la relación entre el cosmos, el alma humana y lo divino. En estos textos no se habla de pedir cosas materiales. Se habla de conocer las leyes del universo, de convertirse en uno con el todo, de entender que el ser humano es un reflejo del cosmos y que, por lo tanto, todo cambio externo debe comenzar con una transmutación interna. Esta es la verdadera ley de atracción. No atraer desde el deseo, sino manifestar desde el ser. ¿Notas la diferencia? Mientras la ley popularizada en el siglo XXI nos dice, pide y se te dará, la visión hermética exige, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. No se trata de repetir frases frente al espejo, sino de transformar profundamente tu vibración interior para estar en armonía con lo que deseas. Porque si tu alma está en caos, el universo no te responde con regalos, te responde con lecciones. Y aquí es donde muchos tropiezan. Las enseñanzas modernas han trivializado el concepto de vibración. Se habla de frecuencia alta, como si fuera un interruptor que uno simplemente enciende con pensamientos positivos. Pero la frecuencia de la que habla el hermetismo es una alineación entre mente, alma y cuerpo. No es algo que se finge, es algo que se es. El Kybalion, uno de los textos herméticos más conocidos, lo deja claro en uno de sus principios. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención genera una onda.
Pero esas ondas no obedecen a lo que uno quiere, obedecen a lo que uno es. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien repite frases positivas, pero en su interior hay miedo, carencia, resentimiento? Lo que ocurre es que el universo responde a esa vibración real, no a la máscara verbal. Este es el gran peligro de aplicar la ley de atracción superficialmente. Uno puede estar pidiendo amor, pero emitiendo vibraciones de inseguridad. Puede pedir riqueza, pero vibrar en escasez. Y el resultado no es lo que se desea, sino lo que se proyecta desde lo profundo del ser. La Cábala también ofrece una visión poderosa y menos conocida de esta ley. En el árbol de la vida cabalístico, cada sefirá representa un aspecto de la divinidad manifestada en la creación. Las energías que descienden del Ein Sof, la fuente infinita, no se activan por capricho humano, sino por un proceso de alineación y equilibrio. En este sistema, la verdadera atracción no es atraer cosas externas, sino desbloquear los canales por los que la energía divina puede fluir hacia tu vida. De hecho, uno de los principios más importantes es que cualquier bendición que no esté alineada con tu nivel de conciencia puede convertirse en una maldición. Imagina eso por un momento. Imagina pedir un ascenso, una relación, una gran suma de dinero y recibirlo solo para descubrir que no estabas preparado espiritualmente para sostenerlo. La energía que no puede ser contenida por la vasija, como enseña la Cábala, desborda, rompe y destruye. Por eso muchos que atraen cosas rápidamente terminan perdiéndolas o sufriendo por ellas. Porque la ley de atracción, desde una perspectiva hermética y cabalística, no se trata solo de atraer, se trata de merecer, de contener, de equilibrar. Hay una historia en el Zohar, uno de los textos centrales del misticismo judío, que ilustra este punto de forma impactante. Se cuenta de un hombre que estudió los nombres secretos de Dios para obtener poder y prosperidad. Aprendió a pronunciar ciertas combinaciones de letras que, según la tradición, podían alterar la realidad, pero lo hizo con el corazón lleno de codicia. Su intención no era elevar su alma, sino manipular las fuerzas divinas. Al principio, todo pareció funcionar. Ganó prestigio, dinero y poder, pero rápidamente su vida cayó en desgracia. Lo que atrajo no fue bendición, sino juicio. La lección: que las leyes universales no pueden ser engañadas. Funcionan, sí, pero también tienen consecuencias. Aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar. ¿Realmente entendemos lo que estamos pidiendo cuando aplicamos la ley de atracción? Somos conscientes de que al mover ciertas energías, también activamos procesos internos que pueden traer a la superficie nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras heridas más profundas. ¿Estamos preparados para sostener lo que pedimos? ¿O simplemente queremos evitar el proceso de crecimiento que esa manifestación exige? Porque atraer, desde una perspectiva espiritual profunda, es también un llamado al sacrificio. No al sacrificio físico o externo, sino al sacrificio del ego, de la ilusión, de la parte de nosotros que quiere controlar el universo como si fuera un sirviente de nuestros caprichos. El verdadero trabajo espiritual exige limpieza, disciplina, silencio interior. No basta con visualizar, hay que purificar. No basta con desear, hay que encarnar. El Corpus Hermeticum lo expresa con palabras que estremecen. El hombre es una maravilla, un ser doble, mortal en su cuerpo e inmortal en su espíritu. Pero solo quien despierta a esta dualidad puede dominar el destino. Esta es la clave olvidada de la ley de atracción. No basta con repetir fórmulas, hay que despertar. Y ese despertar muchas veces exige atravesar el desierto interior, enfrentarse a uno mismo, renunciar a los apegos. Y sin embargo, en la versión moderna de la ley, se nos dice que basta con sentir como si ya lo tuvieras. Pero ¿qué ocurre cuando ese sentir se basa en fantasía, no en verdad interior? Lo que ocurre es que uno se desconecta aún más de su propósito. Se crea una ilusión emocional que puede generar un breve estado de euforia, pero que luego se desmorona. Porque toda manifestación verdadera debe surgir de un alma alineada con su misión, no de un deseo desarraigado del ser profundo. Es en este punto que muchos comienzan a preguntarse: ¿entonces no puedo pedir lo que quiero? ¿No tengo derecho a soñar con una vida mejor?
Y la respuesta no es un no, es un sí, pero con conciencia. Puedes manifestar, puedes atraer, puedes crear una vida extraordinaria, pero no desde el ego, sino desde el alma. No desde la carencia, sino desde la expansión. No desde el miedo a la escasez, sino desde la certeza de que eres parte de un universo abundante, y que esa abundancia fluye a través de ti cuando estás en armonía con tu propósito. Y para llegar a esa armonía hay que estudiar, practicar, purificarse. Hay que ir más allá de los clichés motivacionales y sumergirse en las verdaderas leyes que rigen la realidad. Hay que entender el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Si dentro hay caos, fuera habrá caos. Si dentro hay claridad, fuera se manifestará orden. El universo no responde a lo que decimos, sino a lo que vibramos. Por eso, en este canal no buscamos fórmulas mágicas. Buscamos verdad, buscamos profundidad. Y si has llegado hasta aquí, probablemente tú también sientes que hay algo más allá del brillo superficial de la ley de atracción comercial. Algo que no se enseña fácilmente, pero que cuando se comprende, transforma. Así que dime, ¿alguna vez te sentiste frustrado al practicar la ley de atracción como te la enseñaron? ¿Crees que lo que pedías venía realmente de tu alma o de tus heridas? ¿Y qué estarías dispuesto a cambiar en ti para que esa energía universal pueda realmente fluir sin obstáculos? Déjame tu reflexión en los comentarios. Me encantaría saber tu historia, tu experiencia, tus dudas. Y si este contenido te está resonando, si estás comenzando a ver la ley de atracción desde otra perspectiva, dale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a seguir produciendo contenido profundo como este, y además, mantiene viva esta comunidad de buscadores y buscadoras que, como tú, quieren ir más allá de la superficie. A medida que profundizamos en los fundamentos verdaderos de la ley de atracción, es imprescindible tocar uno de los aspectos más malentendidos de esta enseñanza, el deseo, porque si hay algo que las tradiciones esotéricas han dejado en claro desde hace milenios, es que no todo lo que deseas proviene de tu alma. Y aquí se encuentra uno de los mayores errores de la espiritualidad superficial, creer que todo deseo es sagrado, que todo anhelo es un llamado del alma, y que por lo tanto debe ser manifestado sin cuestionamiento. Pero ¿qué sucede si tus deseos no son tuyos? ¿Qué pasa si han sido sembrados en ti por la cultura, la publicidad, los traumas no resueltos o el miedo al vacío? ¿Y si lo que crees querer solo está cubriendo una herida que no quieres mirar? En el hermetismo, el deseo es una herramienta poderosa, pero peligrosa si no está purificado, porque los deseos también vibran, y su vibración puede atraer, pero no siempre lo que esperas. El filósofo hermético Plotino enseñaba que el alma humana tiene diferentes niveles de deseo, los inferiores que nos atan a la materia y los superiores que nos elevan hacia el uno. La ley de atracción, entonces, no debería usarse para satisfacer los caprichos del yo inferior, sino para alinear nuestras intenciones con los deseos del alma, que son siempre expansivos, evolutivos, conscientes. Pedir sin saber quién pide es un acto riesgoso, porque podrías estar usando una ley universal para manifestar no tu plenitud, sino tu prisión. Y sin embargo, esta distinción rara vez se menciona en los libros de autoayuda. Allí se nos dice que si deseas algo intensamente, el universo está obligado a dártelo. Pero las antiguas escuelas espirituales eran más sabias. Sabían que el universo no responde a tus deseos como un sirviente, sino como un espejo. No entrega lo que pides con fuerza, sino lo que resuena con lo que tú realmente eres en el fondo de tu ser. Esto nos lleva a un principio clave del hermetismo, el principio de causa y efecto. Nada ocurre por azar. Toda causa tiene su efecto, y todo efecto tiene su causa. Si no manifiestas lo que pides, no es porque el universo esté tardando, es porque la causa no ha sido activada en tu interior. Y esa causa muchas veces no es el deseo, sino la identidad. ¿Quién eres tú cuando deseas? ¿Desde dónde estás pidiendo? ¿Cuál es el estado de conciencia desde el que lanzas esa intención? La diferencia entre un deseo superficial y un deseo profundo es como la diferencia entre un eco y una voz. El eco repite lo que escuchó.
La voz emana de lo auténtico. Por eso en las antiguas escuelas de misterio no se enseñaba a manifestar antes de enseñar a conocer el ser. Primero, la purificación. Luego, la alineación. Solo entonces la manifestación. Porque de lo contrario, uno no atrae lo que quiere, sino lo que teme, lo que necesita sanar, o incluso lo que puede destruirlo. Esto se ve claramente en la alquimia espiritual, otro pilar del pensamiento hermético. El alquimista no busca oro material, sino la transmutación interior, convertir el plomo del ego en el oro del alma. Y esta transformación no ocurre con afirmaciones vacías, sino con fuego, con disciplina, con renuncia a las ilusiones. Solo cuando el ego ha sido disuelto, el alma puede verdaderamente atraer, porque entonces ya no hay separación entre el deseo y la fuente divina. La verdadera ley de atracción no es atraer desde la necesidad, sino desde la conciencia, y esa conciencia es la que reconoce que todo lo que falta afuera es un reflejo de algo no integrado adentro. Cuando esto se comprende, el foco deja de estar en traer cosas y pasa a ser ¿en qué necesito convertirme para estar en armonía con eso que digo desear? Aquí hay una paradoja. Cuanto más deseas desde la carencia, más alejas lo que quieres. Pero cuanto más te conviertes en aquello que deseas, más naturalmente lo atraes, porque ya no estás pidiendo desde el yo no tengo, sino manifestando desde el yo soy. Esta es la clave que el hermetismo entrega. El universo no responde a lo que dices, sino a lo que eres. Y si quieres cambiar lo que atraes, debes cambiar lo que vibras. Y si quieres cambiar lo que vibras, debes cambiar lo que crees sobre ti, sobre el mundo, sobre el propósito de tu existencia. Por eso, el trabajo real con la ley de atracción comienza en el silencio, en la observación profunda de tus pensamientos, tus emociones, tus creencias. ¿Qué historias te cuentas a ti mismo todos los días? ¿Qué emociones reprimes o niegas? ¿Qué miedos aún controlan tus decisiones? Porque esas vibraciones son las que están creando tu realidad, más allá de lo que digas querer. En la Cábala, esto se refleja en el concepto de Tikkun, la corrección espiritual. Según esta enseñanza, cada alma encarna con ciertas tareas, ciertas áreas que debe rectificar, elevar o sanar. Y hasta que ese trabajo no se hace, toda manifestación externa será limitada, incluso dañina, porque el alma no está aquí para atraer cosas, sino para evolucionar, para participar en la restauración del mundo, del alma colectiva. Por eso, el éxito espiritual no se mide por lo que manifiestas, sino por lo que despiertas. Esto cambia completamente el enfoque. Ya no se trata de pedir desde el ego, sino de escuchar a la voz interna que susurra lo que realmente viniste a manifestar. Y eso requiere coraje, porque muchas veces lo que tu alma desea no es lo que tu ego ha aprendido a desear. Tu ego quiere comodidad, fama, validación, pero tu alma quiere verdad, profundidad, conexión. Y aquí surge una gran revelación. A veces, la ley de atracción te protege de ti mismo. A veces no manifiestas lo que pides, porque si lo tuvieras ahora no podrías sostenerlo, o porque necesitas aprender algo en el camino, o porque lo que crees querer no es realmente lo que necesitas. ¿Y no es eso también una forma de amor del universo? En lugar de responder de forma automática, el universo actúa como un maestro. Observa tu vibración, tu nivel de conciencia, tu coherencia interna, y desde allí responde. Y su respuesta no siempre es sí. A veces es todavía no. A veces es sana esto primero. A veces es libérate de aquello antes de recibir esto. Y entender esto no solo transforma tu práctica espiritual, sino también tu relación con la vida, porque comienzas a confiar, ya no desde la ansiedad, sino desde la sabiduría. Dejas de ver al universo como una máquina de entrega de deseos y comienzas a verlo como un espejo sagrado. Y en ese espejo, lo más importante no es lo que obtienes, sino en quién te estás convirtiendo. Entonces, la pregunta ya no es ¿cómo atraigo lo que quiero?, sino ¿cómo me convierto en quien está en armonía con lo que deseo? Esta es la pregunta que transforma. Esta es la pregunta que inicia el verdadero camino espiritual. Y si has llegado hasta aquí,
es porque tal vez tú también has sentido que hay algo más, que repetir frases frente al espejo ya no te llena, que el tablero de visión no basta, que lo que realmente buscas no es un coche, una casa o una pareja, sino plenitud, paz, propósito, y eso no se atrae, se encarna. Así que déjame preguntarte algo. ¿Hay algún deseo que estés sosteniendo, pero que en el fondo sabes que no viene de tu alma? ¿Te has preguntado alguna vez si lo que anhelas realmente te pertenece o si es una programación que debes soltar? Escribe tu reflexión en los comentarios. Este canal es una comunidad de buscadores y buscadoras sinceros. Aquí no tememos a las preguntas profundas. Aquí no nos conformamos con respuestas fáciles. Y si este contenido te está resonando, si sientes que este enfoque es lo que tu alma estaba buscando, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es lo que permite que esta información llegue a más personas. Y juntos podemos seguir explorando los misterios sagrados que otros prefieren mantener ocultos. Hasta ahora hemos desmontado la ilusión de que la ley de atracción funciona como una varita mágica al servicio de cualquier capricho, revelando que en realidad se trata de una interacción profunda entre el alma, el universo y las leyes espirituales que nos rigen. Pero si todo lo que vibra atrae una realidad acorde, ¿qué papel juega la energía? ¿Y qué ocurre cuando esa energía está contaminada, bloqueada o mal dirigida? Esta pregunta es más que una reflexión filosófica, es una advertencia, porque en el universo espiritual no existen espacios vacíos, donde no hay luz hay sombra, donde no hay conciencia hay caos. Y la energía mal canalizada no solo impide que manifestemos lo que necesitamos, sino que puede atraer experiencias que intensifiquen nuestras heridas, no nuestras sanaciones. Esto nos lleva a un punto crucial, el impacto de los símbolos, las palabras y los pensamientos en el campo energético. Porque no basta con tener buenas intenciones si nuestras palabras están cargadas de miedo, si nuestros pensamientos están llenos de juicio, si los símbolos que usamos están vacíos de significado o incluso cargados de energía inconsciente. En las tradiciones herméticas y cabalísticas, la palabra no es un simple sonido, es una vibración creativa, el logos, el verbo que fue al principio. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que cuando hablas, no estás solo diciendo cosas. Estás moldeando tu campo. Estás creando estructuras vibratorias. Estás emitiendo un lenguaje al universo, y ese lenguaje es respondido no según lo que quisiste decir, sino según la energía con la que lo emitiste. En el hermetismo, esto se entiende a través del principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Esto implica que todo lo que existe fue primero un pensamiento en la mente universal. Y si tú eres un fractal de esa mente, entonces tus pensamientos también tienen poder creativo. Pero este principio no te da licencia para pensar lo que quieras con la ilusión de que todo se manifestará. Al contrario, te exige una maestría interna, porque cada pensamiento que emites se convierte en una semilla en el campo del ser, y no todas las semillas dan frutos dulces. De hecho, los antiguos sabían que los pensamientos obsesivos, cargados de ansiedad o carencia, crean egregores, formas energéticas autónomas que se alimentan de la vibración que las originó. Estas entidades psíquicas pueden volverse tan densas y fuertes que comienzan a influir en tu realidad, bloqueando tu camino, repitiendo patrones, incluso manipulando tus emociones. Por eso, manifestar desde el miedo no solo es inefectivo, es peligroso. Aquí entendemos que la ley de atracción no es un juego, es una responsabilidad espiritual, porque si no aprendes a limpiar tu campo, a discernir tus pensamientos, a observar tus intenciones, entonces lo que atraes puede ser una distorsión, y cuando las distorsiones se manifiestan, suelen venir como crisis, relaciones tóxicas, pérdidas, enfermedades, vacíos existenciales. Esto no es castigo, es espejo, y entender esto transforma radicalmente la práctica espiritual, porque ya no pides por impulso, sino desde la contemplación. Ya no deseas cosas externas para llenar vacíos, sino que llenas tu ser con presencia, con coherencia, y desde ahí permites que la vida fluya hacia ti,
en vez de correr detrás de ella. En la Cábala, este concepto se relaciona con el clipper, las cáscaras vacías de luz. Cuando una energía poderosa es activada sin preparación espiritual, puede caer en estas cáscaras, estructuras huecas que aparentan luz pero no la contienen. Muchos creen haber manifestado milagros cuando en realidad solo han activado una cáscara que terminará desintegrándose, llevándose consigo lo que parecía una bendición. Por eso, los sabios decían, no despiertes la energía si no estás listo para sostenerla. Y aquí es donde entra el trabajo más olvidado de todos, la purificación. No basta con querer algo, debes limpiar los canales internos por los que esa energía debe fluir. Y eso exige enfrentar tus sombras, tus traumas, tus contradicciones. ¿Quieres atraer abundancia? Primero observa tu relación con el dar, con la escasez, con el merecimiento. ¿Quieres atraer amor? Entonces confronta tus heridas, tus patrones de sabotaje, tus miedos al rechazo o al abandono. Porque no puedes atraer desde una vibración que niegas. El universo no se deja engañar por deseos falsos, y aquí es donde entra el trabajo del corazón. El verdadero corazón espiritual no es sentimental, es el centro de tu campo vibratorio, es el punto de unión entre el cielo y la tierra en ti, y cuando ese corazón está abierto, todo se alinea, porque ya no atraes desde la mente que calcula, sino desde el alma que vibra en verdad, en coherencia, en gratitud. Esto nos lleva al poder de la emoción, otro aspecto clave que ha sido distorsionado. En la versión comercial de la ley de atracción se dice, siente como si ya lo tuvieras. Pero eso no significa fingir alegría. Significa activar en ti la emoción elevada que corresponde a esa realidad, no desde el engaño, sino desde la resonancia. El sentimiento verdadero no puede ser fabricado, debe ser cultivado. Y eso implica sanar, implica vaciarte de lo que bloquea esa emoción. Porque la gratitud, la certeza, el amor, no se compran, no se memorizan, no se imitan, se encarnan, y al encarnarlos te conviertes en un imán para lo que vibra en esa misma frecuencia. La ley de atracción, entonces, no se trata de pedir cosas, se trata de alinear tu campo energético, emocional, mental y espiritual con la verdad más elevada que puedes sostener, y desde ahí permitir que lo que es para ti llegue, no desde la prisa, no desde el apego, desde la certeza, desde la paz, desde el vacío fértil del ser. Y es aquí donde todo lo que aprendiste sobre crear tu realidad se transforma, porque ya no necesitas luchar por manifestar, solo necesitas estar en sintonía, porque cuando estás en sintonía con tu propósito, el universo se convierte en un río que fluye a tu favor. Ya no te mueves por ansiedad, te mueves por inspiración, y esa inspiración es la voz de tu alma, esa voz que muchas veces fue silenciada por el ruido del mundo, por la exigencia de tener más, de demostrar más, de atraer más. Pero cuando callas ese ruido, cuando entras en el silencio del corazón, esa voz te guía y te dice lo que realmente es para ti, lo que tu alma vino a manifestar. Y tal vez eso no sea un coche de lujo, tal vez no sea una pareja perfecta, tal vez sea algo más sutil, más profundo, más eterno, como la paz, como la libertad interior, como una vida de servicio, de creación, de conexión. Y entonces, incluso si nada externo cambia, tú cambias, y al cambiar tú, todo lo que te rodea comienza a vibrar diferente. Y eso sí es magia. No la magia de conseguir cosas, sino la magia de recordar quién eres. Porque cuando recuerdas quién eres, ya no atraes desde la carencia, atraes desde la plenitud. Así que te pregunto con honestidad, ¿has estado usando la ley de atracción para evitar tu trabajo interior? ¿Hay algo que estás deseando que en realidad solo está cubriendo una herida no resuelta? Quiero leer tus respuestas. Déjalas en los comentarios. Este es un espacio para la verdad, para la vulnerabilidad, para la profundidad. Y si esta reflexión te ha tocado, si sientes que este mensaje era para ti, regálale un me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te pierdes lo que viene. Y lo que viene es aún más profundo. Ahora bien, después de todo lo que hemos explorado, es natural que surjan preguntas, tal vez incluso una resistencia interior.
¿Acaso todo esto no suena demasiado complejo, demasiado exigente, demasiado alejado de la simple promesa que hizo famosa la ley de atracción? Pide, cree, recibe. Era tan sencillo, tan seductor, tan accesible. ¿Por qué complicarlo con alquimia espiritual, con vibraciones del alma, con leyes herméticas que exigen tanto autoconocimiento? Y esa, precisamente, es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué preferimos las versiones simplificadas de la verdad? ¿Por qué buscamos atajos espirituales que nos permitan evitar el dolor, el esfuerzo, el proceso? La respuesta es incómoda, porque estamos programados para evitar la incomodidad, porque el ego quiere resultados sin transformación. Pero el alma sabe que toda verdadera manifestación es consecuencia de un proceso interno, y sin ese proceso, lo que se manifiesta se convierte en carga, no en bendición. Uno de los grandes errores modernos es haber transformado una ley espiritual en una herramienta de consumo. Se nos enseñó a usar la ley de atracción para conseguir cosas, no para expandir el ser. Pero los antiguos sabían que toda magia es peligrosa si se usa sin sabiduría, y la ley de atracción no es otra cosa que una forma de magia mental, emocional y energética. Una magia que actúa, lo sepas o no, que responde, estés o no consciente, y eso la hace aún más delicada. Muchos escépticos preguntan, si todo esto fuera cierto, ¿por qué hay tantas personas espirituales que sufren, que viven en pobreza, que no manifiestan nada? Es una objeción válida, pero también profundamente malentendida, porque la ley de atracción, en su versión original, no promete una vida sin desafíos, promete una vida alineada con tu alma, y el alma, muchas veces, elige experiencias difíciles para despertar, para sanar, para recordar. El sufrimiento no siempre es un signo de fracaso espiritual, a veces es el crisol en el que se forja el verdadero oro. Además, desde una mirada cabalística y hermética, el éxito no se mide por posesiones ni por logros externos. Se mide por el nivel de conciencia alcanzado, por la luz que eres capaz de canalizar, por la armonía entre lo que piensas, sientes, haces y eres. Y eso no siempre se traduce en riquezas visibles. A veces se traduce en paz, en sabiduría, en libertad interior. Y eso, aunque no pueda exhibirse en redes sociales, tiene un valor infinito. Otro punto que vale la pena aclarar es el siguiente. ¿Por qué la versión superficial de la ley de atracción se volvió tan popular? La respuesta tiene varias capas. En parte, porque vivimos en una era de inmediatez. Lo queremos todo ya. El proceso espiritual es lento, exigente, profundamente introspectivo, pero una promesa de pide y te será dado, sin esfuerzo. Eso vende, eso se viraliza, eso se convierte en producto. Pero también hay una razón más sutil. Y aquí entramos en terreno delicado. Muchos creen que la ley de atracción, tal como se difundió masivamente, fue una versión intencionalmente adulterada, que los principios reales fueron ocultados, reservados solo para ciertos círculos, que lo que se enseñó al público general fue una distracción, una versión infantilizada que entretiene, pero no empodera, que mantiene a las personas soñando, pero no transformándose. Porque una humanidad que aprende a transformar su vibración es una humanidad libre. En ese sentido, hay quienes sostienen que la ley de atracción no se ocultó por casualidad, que fue silenciada, fragmentada, ridiculizada, porque en su forma original otorga un poder que desafía los sistemas establecidos. Un ser humano que comprende las leyes universales ya no necesita intermediarios, ya no depende de sistemas, ya no se deja manipular. Y eso es peligroso para quienes quieren mantener estructuras de control. Volvamos a los antiguos. En Egipto, en Grecia, en el misticismo hebreo, en el sufismo islámico, en los Vedas de la India, todas las tradiciones coinciden en algo. El ser humano es un microcosmos del universo y tiene el poder de crear, de destruir, de sanar, de transformar. Pero ese poder requiere responsabilidad, requiere disciplina interior, requiere un camino. El camino de la manifestación no es una fórmula, es una alquimia. Y la alquimia no se logra con un curso de 3 pasos. Se logra con años de observación, de silencio, de coraje,
porque atraer sin merecer, manifestar sin entender, obtener sin sostener, todo eso genera desequilibrio, y el universo, que siempre busca el equilibrio, terminará ajustando la balanza, a veces con suavidad, a veces con sacudidas. Entonces, ¿vale la pena manifestar? Sí, pero no desde el ego que quiere controlar, sino desde el alma que quiere co-crear, porque cuando entiendes cómo funciona realmente la ley de atracción, ya no pides desde la ansiedad, escuchas desde el centro, ya no insistes desde el vacío, confías desde la plenitud, y esa confianza no es pasiva, es activa, es una fe que se manifiesta en acciones coherentes, en elecciones conscientes, en pensamientos cultivados con cuidado, porque cada pensamiento que repites es una oración, cada emoción que sostienes es una ofrenda, cada palabra que pronuncias es un decreto, y si de verdad supieras el poder que tienes, tal vez te quedarías en silencio, aprendiendo primero a conocerte antes de emitir una sola intención. Esto nos invita a una reflexión profunda. ¿Estás manifestando desde la urgencia de tener o desde la paz de ser? Porque si lo haces desde la urgencia, atraerás urgencia. Pero si lo haces desde la paz, atraerás expansión. Y la paz no se compra, se cultiva. Es el fruto de una mente clara, de un corazón limpio, de una alma despierta. Y aquí también debemos hablar de la paciencia, porque otro mito popular es que la manifestación debe ser inmediata, pero las antiguas tradiciones enseñaban el arte del tiempo sagrado. Todo tiene su estación, todo florece en su momento, y apresurar la floración puede matar la semilla. La impaciencia, entonces, no es solo un mal hábito, es una forma de sabotaje espiritual, porque niega el ritmo del alma. En cambio, cuando estás en sintonía, confías, incluso cuando no ves resultados, incluso cuando todo parece ir en dirección contraria, porque sabes que la energía ya fue enviada, que el campo ya fue sembrado, que la vibración ya está trabajando, y tu tarea no es forzar, es sostener, es seguir siendo quien eres, incluso cuando nada externo lo confirme todavía. Y esa fe, esa coherencia, esa firmeza, eso es lo que abre portales, eso es lo que acelera procesos, eso es lo que hace que el universo no solo responda, sino que se incline a tu favor. Así que respóndete con sinceridad. ¿Cuántas veces te impacientaste, dudaste, soltaste tu intención justo antes de que el campo empezara a dar frutos? ¿Cuántas veces manifestaste desde el miedo a que no funcione? Y si el único obstáculo real no fuera el universo, sino tu propio estado de conciencia, déjame esa respuesta en los comentarios. De verdad, compártela, porque cuando verbalizas tu proceso, cuando lo compartes, también lo transformas. Y si este contenido está removiendo algo dentro de ti, una certeza olvidada, una vibración antigua, una llamada interior, entonces dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos creando una comunidad de buscadores conscientes, de almas despiertas, que ya no se conforman con la superficie, y tú formas parte de eso. Y ahora llegamos al punto más delicado de todos, aquel que muy pocos se atreven a mirar con honestidad. La ley de atracción, cuando es comprendida en su esencia, no tiene nada que ver con pedir, y todo que ver con convertirse, con recordar, con despertar. No vinimos aquí a simplemente desear cosas, a consumir experiencias, a acumular logros como si fueran trofeos del alma. Vinimos a recordar que somos canales de una inteligencia infinita, creadores conscientes dentro de un universo vivo que responde no a lo que exigimos, sino a lo que encarnamos. Y eso, querido espectador, lo cambia todo. Porque entonces entiendes que la verdadera pregunta no es ¿cómo puedo atraer más cosas a mi vida? Sino ¿en qué me debo convertir para que la vida fluya a través de mí sin resistencia? ¿Cuál es la frecuencia de la versión más elevada de mí mismo? ¿Cómo la sostengo con humildad, con disciplina, con amor? Y cuando empiezas a vivir desde esa pregunta, ya no usas la ley de atracción como una herramienta egoísta, sino como un puente sagrado entre lo divino y lo humano. Ya no es una técnica, es una forma de existir. Ya no es un medio para controlar la realidad, es una forma de rendirte ante ella con conciencia, sabiendo que tú y el universo están danzando al mismo ritmo.
Esta comprensión, por supuesto, no es cómoda, porque exige renunciar a la fantasía de control, a la ilusión de que con solo repetir mantras puedes evitar el trabajo interior. Pero también es profundamente liberadora, porque te devuelve el verdadero poder. No el de atraer cosas externas, sino el de transformar tu mundo desde adentro, de iluminar tu sombra, de abrir tu corazón, de vivir en coherencia. Y cuando haces eso, cuando te alineas con la verdad de tu alma, el universo responde de una forma que ninguna técnica superficial puede replicar, porque no te da solo lo que quieres, te da lo que necesitas para evolucionar, y lo hace con precisión divina, a veces con regalos, a veces con pruebas, siempre con amor. Aquí es donde se revela el núcleo de toda esta enseñanza. La ley de atracción no está rota, está mal comprendida. No está diseñada para alimentar el ego, sino para revelar el alma. Y si te atreves a usarla desde esa conciencia, verás cómo tu realidad cambia no por magia, sino por vibración, porque cuando tu campo se transforma, todo lo que entra en él también lo hace. Tal vez no manifiestes todo lo que quieres, pero manifestarás todo lo que necesitas para despertar. Y esa es la verdadera abundancia. No tener más, ser más, no atraer por carencia, irradiar desde la plenitud, y quizás eso signifique dejar ir lo que no es tuyo. Relaciones, caminos, metas que ya no vibran contigo, porque atraer también es soltar, manifestar también es morir a lo viejo. Vibrar más alto implica despedirse de versiones pasadas de ti mismo que ya no pueden seguir el viaje. Entonces, en lugar de seguir pidiendo desde la herida, desde la prisa, desde la ilusión, detente, respira, escucha. ¿Qué está diciendo tu alma ahora mismo? ¿Qué verdad estás evitando? ¿Qué parte de ti aún duda de su propio poder? Tal vez allí esté el verdadero trabajo. Tal vez eso es lo que viniste a manifestar primero, tu propia transformación. Y cuando eso ocurre, todo lo demás cambia. Tu forma de caminar, de mirar, de hablar. Tu presencia se vuelve magnética, no porque estés atrayendo, sino porque estás vibrando, estás siendo, y eso, en sí mismo, es suficiente, porque al final del camino descubrirás que la mayor manifestación de todas eres tú, la versión de ti que siempre estuvo esperando despertar, la que no necesita probar nada, la que no persigue, porque ya habita, la que no exige, porque ya confía, la que no acumula, porque ya comparte, la que no teme, porque ya recuerda quién es. Y si este mensaje te tocó, si removió algo en tu interior, si sentiste esa chispa de verdad vibrando dentro de ti, entonces te invito a quedarte con esta última reflexión. No viniste a este mundo a mendigar milagros, viniste a recordar que tú eres uno. Si este vídeo te hizo pensar, si encendió una nueva perspectiva dentro de ti, dale like ahora mismo. Déjame un comentario contándome qué parte resonó más contigo, o qué cambio vas a comenzar a hacer desde hoy. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste, y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Este canal es un espacio para almas despiertas, para buscadores de la verdad, para quienes ya no se conforman con respuestas fáciles. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo viaje.